Al músico principal, Salmo de David. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Pendón es bandera. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Pueden sentarse, hermano. Precioso, hermano. Hay riqueza en el libro de los Salmos. Hay riqueza en la palabra del Señor. Cuando los salmistas se inspiraban para hablar de esto, muchos de estos salmos eran vivencias. Era la vida real que ellos vivían. Pero el Espíritu Santo, hermanos, de alguna manera nos profetiza, porque en muchas de las situaciones de la vida, en muchas de esas situaciones hemos estado nosotros y hemos sentido la misericordia de Dios, que Dios nos ha guardado. Quiero hablar en esta noche, hermanos, sobre la gran diferencia de ser una familia cristiana. La gran diferencia que hay en ser una familia cristiana. ¿Creen ustedes que hay una gran diferencia? A ver, yo pregunto, ¿por qué, los que dijeron amén aquí, por qué cree que hay una gran diferencia en una familia cristiana con una que no conoce a Cristo? Sí, estamos preguntando. Aquí oigo, ¿sí? Porque la familia cristiana tiene la capacidad de perdón a través de nuestro Señor Jesús. Tiene la capacidad de perdonar. Ok. Allá, Adolfo, muy bien. Pienso que las dos familias podemos pasar las mismas necesidades, pero la familia cristiana creemos en un Dios poderoso. Muy bien. ¿Algo aquí? Porque la familia cristiana tiene la misericordia del Señor. ¿Y cree usted que las otras familias, aunque no conozcan a Cristo, pueden gozar de la misericordia de Dios? Sí pueden, pero nuestro clamor es lo que hace la diferencia. Muy bien. La misericordia está de Dios, dice que hace caer su sol sobre justos e injustos, su lluvia sobre malos y buenos. Pero la diferencia, hermanos, ¿verdad? ¿Cuál? El testimonio de vida, lo que Dios ha operado en la vida de una familia cristiana. Amén. Cuando una familia es cristiana, depende de Dios. Pero cuando no somos cristianos, dependemos de nuestro actuar como humanos. Me gustó esto, ¿verdad? Esa dependencia de Dios. Amén. En esa palabra dependencia, hermano, es donde radica, hermano, el favor de Dios para con nosotros. No es que nosotros, como seres humanos, valgamos más que las otras personas, sino que hemos alcanzado misericordia. ¿Por qué? Porque hemos acudido a la dependencia de Dios. Dependemos de Dios. Ahora, hermanos, dentro de todas las familias que forman las sociedades, diferentes sociedades, hay familias que marcan la diferencia. Hay familias, hermanos, que hacen una gran diferencia en esta sociedad. Y estas familias, lógicamente, son las familias cristianas. Son las que hacen esta gran diferencia. Y esto es porque han hecho del Señor Jesucristo su Señor y Salvador personal. Y dependen de Él, dependen de su misericordia. Cada vez, hermanos, que nosotros nos enfrentamos a los conflictos y a las adversidades, a cualquier situación
que en la vida encontramos, hermanos, recurrimos al Señor, dependemos de la misericordia de Dios. Y la familia que no tienen a Cristo como su Señor, ellos acuden a otros medios buscando cómo mitigar sus problemas, a veces en el alcohol, en la droga o en otros lugares. Pero la familia cristiana esencialmente lo que busca es la dependencia de su Dios. Ese es su refugio. De ahí es donde nacen todos estos cantos, que Él es nuestro refugio, Jesús es la roca inconmovible, Él es nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Él no me abandonará. Y todo salmo, todo los cantos a los cuales Dios ha inspirado a muchos, surgen, hermanos, de esa misma dependencia de Dios. Ser una familia cristiana, hermanos, es una bendición. Aunque muchos quizás nos puedan criticar, algunos se puedan burlar del estilo de vida que tiene una familia cristiana, porque el estilo de vida de una familia cristiana es muy distinto. Amén, hermano. Su música es distinta, su forma de hablar es distinta, su forma de conducirse es distinta. ¿Por qué? Porque hay una dependencia de Dios, porque hay una confianza en Dios. Nosotros nos comportamos de esa manera en base a nuestra fe en el Señor. Las otras personas se conducen de otra forma porque no tienen al Señor como su guía, como su Señor, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Pero por tener este estilo de vida cristiana, muchas veces somos quizás reprochados, algunas veces, hermanos, criticados, y a veces esas críticas han traspasado y han venido hasta ofensas, ¿verdad? En las cuales quizá el cristiano, ¿verdad?, ha dejado la causa a su Señor, ¿verdad? Y esto no nos va a limitar, no nos va a hacer sentirnos y querer vengarnos, sino por el contrario, a orar por esas personas. Y un día, cuando estas personas están en una necesidad, allí es cuando Dios, hermano, permite que nosotros seamos de ayuda. Hay una gran diferencia en pertenecer a una familia cristiana. Podemos estar seguros, hermanos, que ser una familia cristiana vale la pena. Hay una gran diferencia cuando Jesús reina en nuestro hogar. Ese es otro asunto más profundo, ¿verdad? Cuando Jesús reina en el hogar, eso marca una gran diferencia. ¿Por qué? Hermanos, porque perteneciendo a Cristo, ya, hermanos, aunque quizás nosotros como seres humanos tendemos quizás a ser traicionados por la vieja naturaleza, ¿verdad? Aunque tendemos a ser eso, siempre viene el Espíritu Santo y nos recuerda su palabra. Y nos dice, yo sé que, nos dice el Espíritu, sé que tú eres vulnerable, pero yo soy más poderoso que eso. Nos ayuda, nos da su palabra, y hermanos, y vemos la gran necesidad que tenemos de la dependencia del Señor, y Él nos ayuda en todas situaciones. Porque es una gran diferencia pertenecer a la familia cristiana. Y vamos a estar observando algo importante. En primer lugar, la gran diferencia de ser una familia cristiana. La primera pregunta, ¿por qué tenemos o por qué es importante ser o pertenecer a una familia cristiana? Porque nosotros tenemos a quién acudir. Amén. Cuando las cosas se ponen difíciles. Hermanos, es algo importante. Tenemos nosotros a quién acudir. Tenemos la palabra que hemos leído, dice el Salmo 21. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Esta palabra, el salmista es inspirado y habla de alguna vivencia y de su fe en el Señor. Y dice, Jehová
te oiga en el día de conflicto. Entonces nosotros, ¿qué hacemos cuando hay conflictos en nuestra vida? ¿A quién acudimos? ¿Cuál es el recurso que tenemos para mitigar esa problemática, esa situación difícil en nuestra vida? A veces no hallamos qué hacer en el problema como seres humanos, pero luego viene el Espíritu y nos ministra y nos recuerda su santa palabra y nos lleva a buscar al Señor en nuestro auxilio, buscar al Señor en el conflicto que tenemos. Por eso el salmista dice aquí, habla de el día de conflicto. Jehová te oiga en el día de conflicto. Porque el salmista también había tenido esas experiencias. Él había pasado conflictos, este salmo es de David, había pasado conflictos y él nos está hablando de esa forma. ¿Por qué? Porque él, cuando estuvo en esa situación, él se refugió en Dios y Dios lo había librado de todas sus angustias, de todos sus problemas. Ahora, cada vez que oramos pidiendo ayuda al Señor, sabemos que Dios nos oye. Él nos escucha. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos estado en esa situación, hemos llegado al Señor, hemos venido a Él rogándole y Él nos ha dado la respuesta? Tal vez no en el momento, pero cuando salimos de ese momento de oración, de súplica a Dios, salimos con una esperanza distinta, salimos diferentes. Esto es lo que hace la familia cristiana. Esto es lo que hacemos en los momentos de conflicto. Cuantas veces pedimos ayuda, hermanos, pareciera ser de que, hermanos, como que no hay respuesta. Pero nosotros sabemos, hermanos, que Dios, la manera de responder de Dios a veces no es inmediata, ¿verdad? Sino que tiene un proceso. Porque Dios quiere, hermanos, que en ese proceso nosotros le busquemos. Pablo dijo, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y Él me ha dicho, bástate mi gracia. Como que en ese proceso Dios quería obrar, quería trabajar en la vida de Pablo. Ahora, nosotros, cuantas veces hemos pedido al Señor ayuda, parece que, hermanos, como que Dios no nos oye a veces. Y es que ya oré al Señor y parece que Él no me escucha. ¿Cuántas expresiones hemos tenido de esa forma? Y sí, Dios nos escucha. Yo quiero decirle, si usted es un hijo de Dios, Dios le escucha. Pero necesita, hermanos, forjarlo. Necesita trabajar en su vida cristiana. Necesita que usted comprenda las enseñanzas nuestras. No van a estar, hermano, en teoría. Las enseñanzas nuestras son enseñanzas con vivencia. Nadie nos va a contar de las cosas que van a suceder si no las pasamos en nuestra propia experiencia. No podemos decir solamente, yo supe de un hermano que tuvo esta victoria. Nosotros nos vamos a encontrar en esos conflictos, vamos a buscar a Dios, y cuando con la fe buscamos a Dios, Dios nos saca en victoria. Nosotros podemos decir, yo he experimentado a Dios en días de conflicto y me doy cuenta que Dios nos oye. Hermanos, esa es la bendición de ser una familia cristiana. El Señor no solamente nos oye, sino que Él también nos ayuda, ¿verdad? Porque una cosa es oír, decir, ya te oí, pero hasta ahí. Pero otra cosa es escucharle y después viene la ayuda. Aquella viuda que estaba, hermanos, necesitando la ayuda del juez, ¿verdad? De esa parábola del juez injusto en Lucas 18, hermanos, nos habla de que la viuda con insistencia iba a pedir justicia al juez. Señor juez, hágame justicia de mi adversario. Dice que fue constante esta viuda, hermanos, que llegó mucho y el juez no la atendía. Pero una vez, de tanta insistencia, ¿qué le indica esta insistencia a usted? Es el proceso.
esa insistencia no le hacía misericordia, pero ese proceso, a veces no recibimos las cosas en el momento, pero nosotros que confiamos en Dios, vayamos siempre confiadamente al trono de la gracia, y Él va en el proceso, está trabajando en nuestra vida. Ahora, vaya, usted, si siembra un granito de maíz, vamos a decirlo, la tierrita negrita, le pone ese abonito y se mira bien fértil esa tierra. Siembra el granito de maíz, usted lo mira para ver si ya salió las hojitas, ¿verdad que no es en el momento? Pero hay un proceso. Primero se tiene que romper la semilla, se tiene que quebrar el hombre exterior para que salga el interior, porque cuando nace el interior es el que produce vida. Dile a tu hermano, quiebra el hombre exterior, porque si no, no hay vida. Es necesario que muera para que dé resultado a lo que hay adentro, esa vida. Eso carnal tiene que ser quebrado para que salga lo espiritual. Así es el grano de maíz, se quiebra, pero allí viene la verdadera vida. ¿La va a mirar al segundo día? No, todavía está en descomposición aquello. Ahorita está el proceso. Va al tercer día, todavía está el proceso. Así son nuestras oraciones. Y a veces nos llenamos de impaciencia. No, que yo siento que Dios ya le oré y no me oyó, hermano, y esta noche hasta viene bien consagrado, más que otros cultos, y yo he sentido que no. No, momento, Dios quiere trabajar en su interior. Dios no está interesado en que usted reciba con la varita mágica, ¡pin! ¡Qué bonito! Ahí está. O como la hada madrina en los cuentos, ¡pin! ¡Ah, qué maravilloso! Dios no es así, hermano. Dios ama los procesos, porque Dios quiere hacernos cristianos maduros, que hablemos con nuestras experiencias, no solo que hablemos, sino que vivamos de esa experiencia que el Señor hace en nuestra vida. Cuando viene a ver allá los días, hermanos, brota una hojita muy pequeña y nos llenamos de alegría y decimos, este es el resultado de lo que yo sembré. Yo sabía, y allá hay fe, yo sabía que iba a brotar. Lo que no sabía era de que tenía que haber un proceso, pero para todas las cosas hay un proceso. Los cristianos debemos de tener paciencia. Oré hoy por el asunto, voy a orar mañana todavía, voy a orar mañana todavía. El Señor bien puede hacer las cosas instantáneas, yo no digo que no, pero está dentro de la voluntad absoluta y soberana de Dios. Yo no digo que no, pero Dios lo que quiere formar en nosotros como familia cristiana y como personas cristianas es que entendamos que Dios quiere trabajar en nuestra vida, que nosotros no consigamos las cosas como el niño cuando las quiere, se tira al suelo y hace su berrincho, la paleta, y ahí está la paleta, y nos estorba aquello. A Dios no le estorba que usted le esté llorando, rogando y todo, y nosotros, ay, este niño cómo es molesto, más para la paleta ahí. Entonces, con Dios no es así, porque nos dio aquello y siempre el niño sabe que con los berrinches se lo va a ganar. Entonces Dios no es así. Los padres también tenemos que aprender ese principio. Aunque se tire al suelo, devane ese mijito allí, haga todo su berrinche y no hacerlo y de hablar claramente, porque él ya descubrió que con eso nos gana. ¿Sí? Descubrió que con eso nos gana. Dios no quiere que nosotros seamos así de niños berrinches. ¿Por qué no me lo diste si ya clamé a ti? Hoy clamé, hoy que vine más consagrado que nunca y yo no veo nada. Todavía tengo el conflicto. Dios quiere que vengas mañana también al altar, no necesariamente aquí, que vayas al altar del Señor y te postres nuevamente y digas, Señor, aquí vengo. Es que sabe que Dios únicamente no quiere que nosotros seamos como el asadón. ¿Cuántos conocen el asadón? ¿Sí lo conocen? ¿Cuál es el principio del asadón, hermano Escamilla?
¿Qué es el asadón? Vamos hacia atrás, para mí. Hacia atrás, para mí. O sea que solo para adentro, ¿verdad? Solo para acá. Entonces, hermano, Dios quiere no eso, sino que Dios quiere que nosotros, en medio de ese proceso, le reconozcamos como Dios, aprendamos a adorarle, aprendamos a alabarle. Una cosa que cuesta, aprendamos a humillarnos en la presencia de Dios, aprendamos a conocer el carácter de Dios y conocer nuestro carácter también, porque a veces nosotros somos tremendos corajudos, hermano, y queremos recibir de Dios, y Dios allí en ese proceso nos ministra: te faltan estas cosas, mi hijito. Y el Espíritu Santo, con esos gemidos indecibles, nos habla, nos da de conciencia, y salimos ahí bien enseñados por el Señor. Y esto es si ponemos el oído al Espíritu. El Espíritu es real, pero también es real quienes escuchan y quienes no escuchan. Escuchar con el Espíritu es muy distinto. Él nos ministra, nos enseña, pero nosotros, hermanos, en ese proceso debemos de descubrir cuando Él nos está enseñando. Y si aprendemos la lección, Él nos va a sacar allí, nos va a dar grandes lecciones. Vamos a ser cristianos diferentes, personas perdonadoras, personas pacientes, personas, hermanos, tolerantes, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, todo nos fastidia, todo nos molesta, todo nos impacienta, hermano, y este proceso en el Señor es una manera de moldearnos, de ayudarnos, de tal manera que cuando venimos a sentir, vamos siendo cristianos diferentes. La oración por ese sentido es importante. No solo es por el hecho, fuimos a orar y estuvimos un buen grupo, pero ¿qué aprendiste? ¿Le escuchaste al Espíritu Santo para moldear tu vida? Porque la esencia de todo eso es hacernos mejores personas. Porque todo puede hacer, pero si nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra vida no cambia, es allí donde necesita el proceso. Debemos de entender de que es importante el proceso. Es importante. ¿Por qué? Porque a Dios no le cuesta hacernos a lo que le pedimos. Dios no le cuesta, pero Dios nos ama tanto que quiere que aprendamos. Y solo vamos a aprender, hermano, en el proceso. La viuda decía al juez: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y ahí estaba insistente en ese proceso: hazme justicia de mi adversario. Esa insistencia. Y esa parábola la dio el Señor Jesucristo por la necesidad que hay de orar siempre y no desmayar. Ese no desmayar nos lleva a que en ese no desmayar hay un proceso en el cual nosotros vamos a ser enseñados. Entonces, hermano, es importante saber de que Dios nos oye en nuestros conflictos y en nuestras necesidades. Ahora también, hermanos, es importante ser una familia cristiana. Primeramente dijimos allí, porque tenemos a quien acudir cuando las cosas se ponen difíciles. Nosotros como familia cristiana sabemos que vamos a acudir a Él. En segundo lugar, porque nosotros tenemos quien nos defienda. Como familia cristiana, esa es la gran diferencia que hay. Nosotros sabemos que Dios es nuestro defensor. Él es nuestro ayudador. La parte segunda, o la segunda parte del capítulo 20, el Salmo 20, verso 1, la segunda parte dice, todo el verso dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. Sí, ya me oye. Pero también dice la segunda parte: el nombre del Dios de Jacob te defienda. Como que David dice: yo ya experimenté, yo ya estuve en el proceso con Dios, y sí que yo le rogué a Él me defendió, me ha defendido de muchas batallas, de muchos conflictos. Así es que el Dios de Jacob te defienda.
¿Por qué te recomienda eso? Porque él ya tiene una experiencia, ya lo vivió, ya sintió lo que es el proceso de estar con Dios. Así que, hermano, no se llene de impaciencia. Si usted en el momento, usted vino a orar y usted dice, quería recibir así. No. Dios le ha escuchado, pero usted necesita estar en el proceso de Dios y siempre venga a adorar y alabar a Dios. No se preocupe. Sí, le va a rogar por su necesidad, pero comience adorando a Dios, a engrandecer su nombre, a exaltar su nombre. Cuando usted glorifica el nombre, no va a haber necesidad de que usted le hable de su conflicto, de su necesidad, porque Él conoce sus necesidades. Antes que abra su boca, Él sabe todas sus necesidades y sus conflictos. Es más, usted puede estar alabando y adorando a Dios y tan lleno en esa presencia de Dios que usted puede recibir la respuesta a su necesidad. Es que ese corazón bien conectado a Dios hace la diferencia. Amén. No es el hecho de hablar y pedir, es el hecho de entrar en el proceso e ir conociendo a Dios. Amén. Entonces es importante saber de que Dios nos oye, pero también Él nos ayuda. Ahora nosotros tenemos que acudir al Señor porque Él nos defiende. Él dice la parte segunda, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Si por algo, hermano, en la sociedad se pagan grandes cantidades de dinero, es por seguridad. La seguridad, hay personas que pagan, hermanos, para estar seguros, estar segura su casa. Ponen, hermanos, quizás seguridad armada en su casa, andan con guardaespaldas. ¿Por qué? Porque la seguridad se paga. Y nosotros como cristianos, hermanos, tenemos seguridad en Cristo. Él es nuestra seguridad, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hay muchas situaciones difíciles que han venido a nuestra vida. Solo recuerdo cuando alguien me dijo, ya tengo 2 bajo tierra, y me tocaba así, el otro me decía 3, uno con una pistola, el otro me ponía el puño acá, y yo solo en mi interior clamaba a Dios. Y lo que estábamos viviendo era tiempo de guerra. Y me hizo con el puño uno así, y yo los evangelizaba. Pero en esos momentos, hermano, era un momento difícil. Comencé a pedir, y Dios lo sabe. Mi oración era, no quiero ningún daño para estas personas, pero sí que tú los apartes. Pero que tú los apartes, y que no quiero que ellos ni su familia sean dañadas, pero apártalos, Señor. Esa es mi plegaria. Al primero, hermanos, era un ayudante que yo tenía. Tenía a cargo una bodega, trabajaba con el gobierno, Ministerio de Obras Públicas, y tenía un ayudante de bodega. Él llevábamos el control de materiales, enseres, herramientas y el personal. La lista de los que llegaban, allí registrábamos todo eso. Y este muchacho este señor siendo el ayudante, tomaba bastante y llegaba así ebrio muchas veces, y yo le hablaba y decía, mire, eso no es bueno para su salud ni tampoco para el trabajo. Y le decía, si usted viene de esa forma, me quita la autoridad a mí, porque cuando viene un trabajador de esa forma también no puedo decirle nada a él. ¿Por qué? ¿Por qué se lo digo a él y no a usted, que es mi ayudante? Por favor, no vengan así. Claro, en los trabajadores quien tenía que reportarlo era el maestro de obra, pero aquí como ayudante tenía que reportarlo yo. Por favor, que sea la última vez, pero siempre venían así. Total de que era una situación difícil para mí. Pero un día yo clamaba. No fue la cosa así, pero es que Dios está trabajando. Espérame, me has pedido esto, estoy viendo ahorita el lugar donde se van a ir. Y yo le reclamaba a Dios,
Él sabía las piezas. Tú me estás pidiendo esto y yo ya te escuché. Pero yo siempre, Señor, esta es la necesidad. Y cada día parecía como que Dios no había escuchado, pero Dios oye. Allá con los días se presentó una oportunidad. Los proyectos de trabajo los hacían de forma diferente en muchos lugares. De tal manera que uno que vivía allá a kilómetros trabajaba en otro lugar muy distante. Entonces este señor, este ayudante mío, él, allá por donde él vivía había un proyecto cerquita de su casa, como a la cuadra. Tenía un proyecto, pero él estaba trabajando allá con nosotros. Pero ahí en la oficina se hizo un decreto de que todas estas personas que estaban así distantes de su casa le iban a favorecer para tenerlos cerca. Y entonces me dijeron a mí en la oficina esto, y dile si tiene. Yo dije, ya le dije a mi ayudante, le quieren hablar en la oficina. ¿Y ahora qué hice? No, allá me dijeron que llegara. Y allá le hablan a él, mira, le dicen, vamos a cambiarte de lugar, porque el lugar donde vas a estar está cerca de tu casa, sabemos tu dirección y estás más cerca. Total de que lo trasladaron. Y yo dije, bendito sea el Señor. Lo movieron para su bien y él llegó contento de la oficina. Él pensó que yo no sabía, pero a mí ya me habían dicho cuál era la situación. Viene y me dice, don Jorge, porque hasta don me dice, don Jorge me dice, mire, y me dijo lo primero, perdóneme por los momentos difíciles. Ellos saben lo que hacen, por los momentos difíciles que yo le he hecho pasar, pero mire, me voy a ir para allá. Él no sabía que yo había estado orando y ni le dije. Y yo le dije, qué bendición. Hasta lo abracé y lo felicito. Y como dije, gracias, mi adentro, gracias Señor, dándole gracias a Dios. Pero quedaban dos. Quedaba el del puño y quedaba el de la pistola. Y el del puño, hermano, un día llegó el ingeniero para ver la obra. Ahí estaba el maestro de obra, estaba yo ahí. Y llega el muchacho y llegó a tomar y se ponía enfrente del ingeniero. ¿Qué? Y hacer cosas así, usted sabe lo que es andar tomado, ¿verdad? Y a retar a todo el mundo, andaba descontrolado. Y dijo el ingeniero, ¿y este muchacho por qué viene así? Bueno, ya le dijimos, no le hemos dado herramientas, pero le dijimos, y bueno, total de que él no quiere decir, mañana ya no tiene trabajo, que no venga. Y yo, si no, mándenlo a la oficina. Muy bien. El día siguiente llegó bien fijo a sacar herramientas y todo. Mire, dijo el ingeniero que llegara a la oficina, él va a hablar con usted. ¿Y qué pasó? No, él dijo que ya no tenía trabajo usted. No, por favor, yo tengo familia y que mire que yo ya no lo voy a hacer. No, pues háblele al ingeniero, dígale usted. Total de que llegó, le dijo al ingeniero y le dijo, ¿quieres trabajar? Sí, ingeniero, y perdone por todo. Entonces te vas a ir a otro proyecto. Te va a hacer un proyecto. Allá hay uno, los que son de El Salvador saben lo que es la policía de Hacienda. Ese es un cuartel. Y el proyecto estaba dentro de la policía de Hacienda. Entonces él tenía que entrar a la hora que entraban los soldados e incluso hacer ejercicio también. Y eso fue una bendición porque se le fue el alcoholismo allí. Consiguió trabajo, pero en la policía de Hacienda, allí no habían tales de tomar o llegar impuntual, pero hasta lo compusieron, lo arreglaron y allá después se reía conmigo. Pero me quedaba el de la pistola, porque los tres eran aliados. Y hermano, ese de la pistola lo hacía el tamborcito así, y enfrente de mí. Y era tremendo. Y yo oraba, yo no le decía nada, pero oraba, y todas las indirectas y todo solo las oí. Un día yo estaba predicando en la iglesia de donde salí, me vine para acá a los Estados Unidos, estaba predicando, y en la predicación, cuando va llegando ese hombre de la pistola al templo, así como están ustedes, nadie lo había visto, y cuando lo veo entrar, serio, y se sentó ahí donde está hermano Matías. En la última se sentó y bien serio y escuchando. Y yo les dije, interrumpí un poco y
le damos la bienvenida a un compañero de trabajo y ya mencioné su nombre y le decimos bienvenido, pero por dentro yo temblaba. Así es el ser humano. Y allí estaba. Ahora, y yo quería hacer eterno ese mensaje, hermano. Yo no quería terminar, pero teníamos que terminar. Llegó el momento en cuando terminó y todo lo demás. Dios le bendiga, pero contentos los hermanos más que nunca. Y yo también, y yo diciéndole, como queriéndole decir, no se vayan. Y queriéndole decir, pero todos, Dios le bendiga, pues, hermano, y todos nos vemos antes. Y ya todos iban yendo. Y él sentado allá. Y ya yo me quería ir con todos, pero yo tenía que cerrar la puerta. Y esa es la situación. Tenía que dejar todo checado allí e irme. Total de que todos se van y me quedo con él. Y me dice, ¿sabe a qué ha venido? Ya el Señor había hecho la obra en 2, pero ahora estaba el más tremendo. ¿Sabe lo que ha venido? Pues yo le digo, no sé de dónde me salió la palabra, pues yo creo que escuchar la palabra de Dios. Mírenme, yo he hablado con mi mamá de usted. Le he dicho que a usted lo molestamos en todo y que usted solo escucha, lo oye y siempre nos habla. Y yo le he dicho a mi mamá que yo quiero ser como esa persona. ¿Qué puedo hacer para cambiar? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer para ser como usted es? Y me vino un valor tremendo, una unción tremenda. Y entonces yo le digo, bueno, no hay mejor camino que el Señor Jesucristo. Él me ayudó a mí cuando yo estaba en una vida de desobediencia, en una vida de licor, en una vida de vicio y todo. Él es el único que me ayudó con su palabra. Su palabra es la que me ha ayudado para ser la persona que soy ahora. Y usted lo único que necesita es entregarse a Jesucristo, darle su corazón a Él. ¿Cómo lo puedo hacer? Y como era de esos más estrictos, cuando yo comenzaba, arrodíllese. Oye, arrodíllese. Yo voy a arrodillar también y oramos, Señor Jesús. Y aquel hombre lloraba, hermano. Lloraba como un niño. Lloraba. Después lo abracé. Ya sabía que no andaba pistola, había llegado. Lo abracé. Y hermano, y oramos por él. Ahora, hermano, y Omar se llamaba, hermano. Omar sí es cristiano. Okay. Y hermanos, y lo abracé y todo. Dios le bendiga y estamos a la orden, ¿verdad? Y le dimos un tratadito, le dimos Biblia y todo. Dios me le bendiga. Y se fue llorando aquel hombre. Y hasta allí se acabó la enemistad. Unos los apartaron para otro lugar, pero lo ganamos para Cristo. Pero Dios oye la oración y no solo te oye, sino que te ayuda en el problema. Pero necesitamos un proceso. Como familia de Dios sabemos a quién acudir en nuestras necesidades. Y nosotros, hermanos, además de eso, tenemos quien nos defiende. Pero no vamos a hacer nuestra lucha con armas humanas, sino con el poder de Dios. Quisiera seguir, hermano, porque faltan otras, pero vamos a dejar acá. Ustedes tienen que, sus niños tienen que ir a la escuela. Dios les bendiga, vamos a llegar hasta acá. Y quizás lo vamos a complementar en el